Bueno, viene otro curipatí. Miren este lugar tan increíble al que llegamos y gratis. Chin chin montañero. Y mira, con su matecito. Esto no lo ves en el sofá. Esto no lo ves en el sofá. Hay que incomodarse un poquitiquitico nada más. Buenos días, vale. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripé. y estamos en Ushuaia. Y el día de hoy nos vinimos a hacer un sendero que es el sendero hasta el glaciar Martial. Se llama Parque del Fin del Mundo. Básicamente aquí hay un centro de esquí y hay varios senderos. Uno que llega a un mirador, otro que llega hasta el glaciar. ¿Cómo pueden llegar hasta acá? Bueno, fácil. Pueden llegar en taxi, en Remi, que es como taxi también se puede decir, o en Uber. Más o menos para que tengan una idea, nos salió como en... A nosotros como en $6 desde el centro, 6, 7 dólares el Uber. Hay bastante estacionamiento acá, para donde se pueden estacionar. Justamente estábamos ahí parados. Ahí está el centro de esquí, a la senda. Subimos las escaleritas por acá. Buenos días. Hola, buenos días. Chicos, van a hacer la caminata. Sí, Bien, Z hacia la derecha y hasta el mirador del glaciar 1,5 kilómetros. sí. Y ahí si desean seguir en otro 1,5 kilómetros más hasta el pie del glaciar. Vale, ¿Sí? perfecto. Suben por el bosque y el regreso después por el camino ancho. Pero es todo muy senderizado. Suben por el que sería el verde y bajan por el amarillo, el circular. Ah, vale, Suben perfecto. por el del bosque y bajan por la pista. Perfecto, vale, gracias. Gracias. ¿Tengo que anotarme aquí o algo? Ah, vale, gracias. Gracias. Mejor explicado por una persona de acá, imposible. Esta es la parte que sirve como pista de esquí. Veamos la hora, estamos acá justo en la entrada y son 5 para la 1, 12:55. Vamos a ver cuando lleguemos al mirador qué hora es para ir viendo los tiempos y más adelante también les vamos informando todo eso. Pero ya desde la partida se ve bonito. Sí. Hay bastante gente subiendo, así que no van a estar solos. Y mira, aquí tenemos un rito. Bueno, hasta aquí llevamos 15 minutos de caminata. Ya el sendero viene de ahí y se junta con lo que sería la pista de esquí que baja hacia la entrada. Allá en el fondo se ve el canal de Beagle, parte de lo que sería el aeropuerto de Ushuaia. Y nada, miren esto, rodeado de unas montañas increíbles, que esto en invierno está todo cubierto de nieve. Y vamos a subir hasta allá, que es el glaciar Martial. Allá en la parte de la falda de aquella morrena que se ve allá, se ve el camino subiendo en diagonal hacia la izquierda. Sí. Hasta ahora la dificultad ha sido media, pero llevamos solo 15 minutos caminando. Sí. Todo subida. Ha sido dentro de un bosque que tiene un río espectacular, se ve muy bonito. Muy lindo. Ah, hay que recordarles que esta es una actividad gratuita que pueden realizar acá en Ushuaia. No tiene ningún valor a menos que, claro, lo que les salga el Uber de subida o el taxi de subida si lo quieren pagar, y lo que les salga de bajada si lo quieren pagar. Claro. Así que eso. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Vamos muchachos, que estamos en el fin del mundo. Y ahí decirles que bueno, hemos visto varias personas igual con calzado irregular, inclusive con jeans. Ojalá no suban en jeans, traigan ropa deportiva. Recuerden que es una actividad deportiva lo que están haciendo, por más que sea una caminata.
Y bueno, siempre es recomendable usar zapatos de trekking, pero por lo que hemos visto, al menos para la gente que pretende ir hasta el mirador, parece no ser súper necesario zapatos de trekking. Exacto. Y bueno, hemos visto personas de la tercera edad, niños, así que es una actividad que se puede realizar con toda la familia. Así que vamos a ponerle movimiento a ese cuerpo, muchachos, que se oxidan. Continuamos camino, miren lo que es esto. Un valle antiguo glaciar. Claro, ese glaciar que está allí cubría todo este valle, incluso llegaba hasta allá, hasta el canal Beagle. Todo esto era glaciar, claro. Con el retroceso quedan las morrenas aquí a los laterales y La vegetación se abre paso. exactamente, pero se ve muy bonito. Mira, de hecho ahí ya empezamos a ver nieve y allá arriba hay gente tirándose, ¿cómo es que le dicen? Culipatín, Ay, culipatín. culitrineo. Sí. Pues, está muy bonito, de verdad que nos representa un esfuerzo muy grande. No. Si tienen algo de condición física o por lo menos caminan alguna vez a la semana por ahí, pues tienen para hacer esta actividad. De todas maneras, siempre se recomienda y siempre recomendamos ver la meteorología y en caso de que vean que está medio comprometido, pregúntenle a algún local que ellos le van a saber dar mejor información sobre la zona, porque acuérdense que esto es una zona extrema y puede cambiar de un momento a otro. Otra recomendación que aprendí por Kevin, nunca lo hacía, pero es siempre avisen a algún familiar donde van a estar, en caso de que pues les pase algo, sepan dónde buscarlos. Eso. Bueno, y viene la guerrera Andrea, señores. No te voy a mentir, sí me cuesta. Bueno, pero ya aquí nos queda ese puente que está ahí y ya empieza la última subida. Así que si había algún mirador, Parece que es por acá. no lo señalizaron. Bueno, vamos ahorita ahí a llegar a la nieve, a ver cómo está eso y continuamos camino para llegar al glaciar. 2 de enero y llegamos a la nieve. No lo tenía ni pensado. Miren qué bonito está esto. Puedes hacer culipatín aquí, pero sé que si agarras mucha velocidad te puedes dar abajo duro. Voy. Agarra bien el palo. Mete los pies. Bueno, viene otro culipatín con los 3 bastones para poder bajar hasta donde está Andrea. Así que ahí vamos. Estamos. Sí, ya no nos vamos. No, yo también. Ya no le... ¿Qué necesidad? Sí. Y ahora pararse el sol para secarse. No sabíamos que íbamos a ver nieve en esta oportunidad. ¿No? Nos brindó la oportunidad la naturaleza y no solo eso, sino que amaneció lloviendo durísimo. Sí. Y miren cómo se puso el día. Miren esto. Se despejó. Está increíble. Esperamos que siga así hasta que lleguemos abajo al menos. Mientras existe este nevero, este parche de nieve, se puede jugar a tirarse un rato por ahí. Hasta aquí nos demoramos 1 hora. 1 hora. Parándonos porque vamos grabando, tomando fotitos, así que vamos tranqui. Vamos a llegar hasta allá y vamos a ver si allá arriba nos comemos algo, nos tomamos un matecito, ¿te parece? Vale. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Maravilloso. O sea, tienen que venir, de verdad. No es una dificultad, aunque no hagan trekking, de verdad que Se puede. llegar hasta acá. Hay niños, hay personas también de la tercera edad, como pueden ver, así que se puede. Bueno, continuemos. Entonces, propósitos de año nuevo. No, que quiero hacer más actividad física, más deporte por mi salud. Ah, Bueno. Ahí está lo que pedí. Está bien. Pero lo importante es hacerlo. Claro. No esperar que te va a llegar algo sin hacerlo. Sí. Así sean pasos pequeñitos.
Aplica para todo. Para los estudios, para los trabajos, para el crecimiento personal, espiritual y todo. Siempre moverse. Moverse, pasito a pasito. Porque te dicen, no, son 3 horas hasta arriba. Pero son 3 horas caminando. No son 3 horas sentados. Claro. Miren esa vista, gente. Esto no lo ves en el sofá. Esto no lo ves en el sofá. Hay que incomodarse un poquitico nada más. Mira, eso del lado de allá, esa tierra allá, eso es Chile. Y esto del lado de acá, Argentina. Hermoso. Continuamos. ¡Esa! Siempre dudando, pero ahí vamos. Como diría tu mamá, parece una cabra en montaña. Dato que acaba de mencionar Andrea, súper importante. En invierno esto está todo cubierto de nieve. Y abajo, claro, esto se vuelve hielo y nieve y te puedes resbalar. Abajo en el centro de esquí, ahí te pueden alquilar, o incluso en la ciudad puedes alquilar crampones o plantillas que son como unos crampones más pequeños para evitar que te resbales. Igual ideal, bastones de trekking para la subida. Así que debe ser otra experiencia en invierno. Pero debe significar mayor riesgo y dificultad, así que tenganlo en cuenta. Claro. Bueno, continuamos, ya no debe quedar mucho. Llegamos aquí al final del sendero del glaciar Martial. Nos tardamos 1 hora y media yendo lentito, nos paramos a jugar un ratito en la nieve, todo filo. Y vamos a ver si subimos por allá por donde están subiendo aquellos, a ver si llegamos allá, a ver si tenemos una mejor vista del glaciar, que es ese que está justo allí. Subimos, gente, por acá, por si acaso no da este hueco, el río pasa por ahí. Si pisas ahí puede que caiga en el río. Ahora sí, gente, hemos llegado a la falda o al pie del glaciar Martial. Vean esto, vean qué brutal se ve el paisaje acá. Miren las rocas, como pueden ver. Pasa lo mismo que vimos allá en Bariloche por el tema del avance y el retroceso del hielo. Deja estas marcas que, si no han visto ese video, lo pueden ver en el sendero de los Arrayanes en Bariloche. Bueno, llegamos acá. Mira, todas las caídas de agua que hay. Sí. Es momento para decir que se suscriban, nos dejen un like, que eso ayuda al algoritmo ahí a que se le muestre a las personas que les interesa este tipo de actividades. Y compártanlo con cualquier persona que tenga pensado en ir a Ushuaia, porque no se puede perder este video. O con quieras venir a Ushuaia. Así que eso. Mira, nos habremos tardado hasta acá, hasta la base, exactamente como 1 hora 40. 1 hora 40 total. Glaciar Martial. Eso. Gente, esta excursión es increíble, de verdad que traten de no faltar a este lugar. No dejen de visitarlo, porque de verdad es gratis. Es una caminata de 1 hora y media, 2 horas como mucho. Al menos en verano, estamos en verano y miren, todavía hay nieve acá. La experiencia muy bonita, el paisaje está espectacular. La vista de Ushuaia, del puerto, del aeropuerto desde este lugar es demasiado privilegiado. Y nada, qué mejor que empezar así el 2025. Sí. Bueno, esta es nuestra primera actividad en Ushuaia. Se vienen muchas otras actividades. Queríamos comenzar con algo que fuera súper accesible, porque Ushuaia es conocido por ser bastante elevado los costos, pero luego hablaremos de eso cuando estemos por la ciudad. Así que esta es una opción gratuita y la van a pasar de 10. Llegó el momento más esperado. Por toda Latinoamérica. Chin chin.
montañeros. Y mira, con su matecito. Más nada. Llegamos al glaciar Martial. ¡Woo! Ahí ya comimos, nos tomamos el mate. Ahora vamos a comenzar la bajada. Tranquilo porque tenemos bastante sol. El día está bueno, aunque hay una nube ahí grisecita, pero está bueno para hacer la actividad. Sí. Entonces nada, vamos bajando. Desde acá, desde esta maravilla de la naturaleza, el glaciar más cercano que tiene Ushuaia. Les pedimos que se suscriban, que le den un me gusta y que compartan con quien quieren venir para acá o con las personas que ustedes conozcan que les gusta Ushuaia y que quieren venir a conocer. Y si tienen cualquier pregunta que quieran aclarar ahí, que quizás no les pudimos dar en este video, déjenlas en los comentarios o nos escriben en el Instagram @latripeja y ahí nosotros con todo el cariño del mundo les respondemos y los ayudamos para que planifiquen esta avenida. Eso, así que nada, vamos bajando, nos vemos en la entrada del parque. Bueno gente, volvimos a la base del Cerro Martial del centro de esquí. Aproximadamente 3 horas y media demoramos en llegar a la base del glaciar y volver a tomar un Uber y a volver a la casita para vestirnos, bañarnos, vestirnos y salir a conocer otras cosas. Ah, por cierto, dato importantísimo. El agua que baja por este riachuelo, baja del glaciar, es la principal fuente que alimenta a Ushuaia, así que pueden tomar el agua que ven en el río cuando van subiendo sin ningún problema. Aprobado. Eso. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otra aventura en Ushuaia. Chao, chao. Chao, chao.